Iniciado este nuevo horario del toque de queda. Para el caso de Lima es a las 9 de la noche, pero para otras ciudades con riesgo más alto, ¿no? El riesgo extremadamente alto es a las 7 de la noche. Hemos tenido enlaces con algunos puntos del país y hemos visto cómo se ha reaccionado frente a esta nueva realidad, esta nueva disposición. Incluso pues en el transporte público acabamos de estar en Los Olivos, donde un contingente policial estaba dispuesto ya a salir para poder fiscalizar que se cumpla con esta disposición. Vamos a comenzar con este tema para darle la bienvenida a José Eliche, ministro del Interior. Buenas noches, ministro. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Cómo está Enrique? Buenas noches. Encantado. Bien, hacíamos la cobertura precisamente de este inicio del toque de queda bajo estas nuevas condiciones. Para el caso de una ciudad tan grande y compleja como Lima son 2 horas antes. ¿Qué se ha dispuesto Bueno, precisamente para que... la policía, como ustedes ven, está muy bien preparada. Ujú. El general Jorge Angulo es un gran oficial de la policía, por eso está a cargo de la región más importante del país. Y su equipo también es muy bueno. La policía, bueno, él ha dicho con toda claridad que a partir de mañana, de manera rigurosa, se va a aplicar la ley, ¿no? Por supuesto, la policía está actuando con cuidado, con prudencia, ¿no? Evitando tratando de superar cualquier conflicto que se pueda presentar. Esa es la policía que ahora está procurando, haciendo un esfuerzo enorme para tener la confianza de la ciudadanía. Están haciendo un gran trabajo en todo el país, no solamente en Lima. Ahora, ¿hay también alguna curiosidad sobre si las Fuerzas Armadas van a tener un papel como lo tuvieron en la primera etapa de la pandemia, Solo de precisamente apoyo. para fiscalizar, de Sí, apoyo? solo eventualmente de apoyo, y esa es una coordinación que el comando, el Comando General de la Policía hace con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en caso de que fuera necesario, y las Fuerzas Armadas están en disponibilidad para apoyar a la Policía Nacional, porque en esta emergencia el orden interno está a cargo de la Policía Nacional. Hay otros tipos de emergencia, en este caso es la emergencia en que la Policía Nacional conserva el control del orden interno y las Fuerzas Armadas apoyan. Pero entonces en general no veremos la presencia de las Fuerzas Armadas como lo vimos en los primeros meses de la pandemia. Si No es será tan necesario, regular. sí. Sí Si es es necesario. necesario, sí. Pero todos tenemos que cuidarnos. El presidente de la República ha invocado a la colaboración de todos. Tenemos que salir juntos de esta situación tan difícil que estamos atravesando y que está atravesando el mundo, como ustedes están viendo. No me pregunten si es por las nuevas cepas, pero Ujú. realmente la situación es muy difícil y mucho depende de nosotros. Hoy es hoy es el primer día, podemos entender que hasta cierto punto la gente no esté preparada. Yo ya estoy en mi casa. El Ministerio de Interior desde hace días está trabajando al 10% nada más. El 90% de los empleados del Ministerio de Interior está haciendo teletrabajo. Yo estoy asistiendo, pero ya estoy en la casa. Constantemente seguimos trabajando. Estas herramientas de teletrabajo son ahora esenciales para las coordinaciones, para reuniones, etcétera, ¿no? Las usamos para reunirnos con otras autoridades, con congresistas, con alcaldes, Ujú. con los altos funcionarios del ministerio, evitando en la medida de lo posible el contacto físico. ¿Están ustedes poniendo en práctica entonces la recomendación que se hizo Sí, el esta Ministerio semana del sobre el Interior está teletrabajo, trabajando ¿no? al 10% de su personal, el 90%. Hubo un brote en el ministerio, inmediatamente lo controlamos Ujú. y se dispuso que el 90% de las empleadas y los empleados del Ministerio del Interior hagan teletrabajo. Está funcionando bastante bien. Hemos dispuesto por lo menos 3 plataformas para trabajar, ciertas metodologías para que el trabajo sea eficiente. Yo mismo he conversado con los empleados a través del Zoom, exhortándolos a que trabajen de manera responsable, organizada, que eviten el contacto físico y que cumplan con todas las medidas sanitarias recomendadas por los médicos, por el personal sanitario que conoce pues estas cosas, bajo las directivas de política del Ministerio de Salud. Eso está muy bien, dar el ejemplo. Ahora, donde sí tuvo que ir ministro fue un sitio que usted conoce muy bien, estuvo en la Comisión Permanente del Bueno, Congreso pero por la también, mañana, sí. también fue a través de una plataforma de teletrabajo, ¿no? Ujú. Estuvimos en la sala que usualmente, bueno, que antes de la pandemia, o en la que antes de la pandemia se reunía, y desde hace muchísimos años, el Consejo de Ministros, Ujú. ¿no? Muy pocas personas, razonablemente distanciados para evitar cualquier tipo de cercanía, ¿no? Ujú. Ujú. Que ponga el peligro ante un eventual contagio.
y ahí hemos estado en Palacio de Gobierno. El presidente de la República nos prestó ese ambiente y desde ahí hemos interactuado con la Comisión Permanente del Congreso a través del Zoom durante la sesión de este órgano Y parlamentario. estuvo usted incluso también acompañado en un momento por la primera ministra, y se han discutido las investigaciones por Todo el tiempo, los porque en realidad nos invitaron a ambos, fallecimientos ¿no? luego del paro agrario. ¿Cómo estuvo Sí, la he tratado de exposición? explicar de manera esquemática, ¿no? Los sucesos, utilizamos una línea de tiempo, nos referimos y tratamos los casos principales que no solamente nos preocupan, sino que nos han causado un gran dolor. A veces se piensa que los ministros pues como que no tienen corazón, que uno no siente el pesar humano, y eso no es cierto, ¿no? Yo soy padre de familia y puedo entender perfectamente el dolor que están sufriendo estas personas. No, yo sinceramente les digo, como ser humano he sufrido mucho por lo que ha ocurrido, pero bueno, adelante, en honor a estas personas que han perdido la vida, pues salgamos adelante juntos. ¿Cómo están avanzando las investigaciones con respecto a Bueno, las hay eventuales varias, mira, responsabilidades? las investigaciones, los procesos principales están a cargo del Ministerio Público, ¿no? Ujú. Que busca responsabilidades. O sea, lo que hace el Ministerio Público es reunir información para constituir la prueba, encontrar eventuales responsables y aplicar y proponer eventuales sanciones que ya están a cargo del Poder Judicial. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, porque son órganos de ambas instituciones, interactúan en un procedimiento que se llama un procedimiento administrativo disciplinario, y por ahí también estamos avanzando. En el caso de los jóvenes que fallecieron en Lima, en los sucesos de noviembre, pues la primera etapa, que es la etapa de acciones previas, ha culminado y se ha abierto en forma el procedimiento administrativo disciplinario. Hay oficiales generales de la policía sujetos a investigación. Yo expliqué en la comisión permanente, o traté de explicar cómo es que opera la policía no improvisa, la policía actúa bajo reglas muy claras, constitucionales, legales, reglamentos, manuales, etcétera, pero además elabora para cada operación de estas características lo que se llaman planes de operaciones, órdenes de operaciones, y en esas órdenes de operaciones hay una visualización, una previsión de escenarios, informes de inteligencia, el nombre exacto de quienes van a comandar la operación, las unidades de la policía que van a participar, ¿no? Y también, por supuesto, las vías de evaluación, porque después se hace una evaluación de las operaciones para, digamos, hacer como se llama, una retroalimentación que les permita, a partir de esa experiencia, mejorar. Y así se ha actuado, ¿no? Yo he revisado los planes de operaciones. Los planes de operaciones no los mostramos generalmente porque son de carácter reservado, no porque se oculte alguna información que el público no deba ver, sino que son herramientas, digamos, que es preferible mantenerlas en reserva, porque todos los días la Policía Nacional de Perú está enfrentando el crimen, y bueno, creo que quienes se dedican al crimen no deben conocer cómo se organiza y cuál es la metodología que usa la Policía Nacional del Perú, justamente para luchar contra el crimen. Pero Esa es la razón. sí, pero ministro, disculpe, ese plan de operaciones que nos imaginamos redundó en lo que incluso organismos como Naciones Unidas, Human Rights Watch ha determinado que hubo exceso Sí. de la fuerza de la policía Sí, durante estos claro. episodios. Por supuesto, Estos a los planes, planes de operaciones déjeme tienen terminar, por favor, acceso. creo que nos estamos pisando con el audio. Este plan de Ok, operaciones ok. está identificado en términos de la ruta de quién lo definió, por Claro, lo que supuesto, para pasa es que llegar a en las los planes de operaciones responsabilidades. se establece, se prevé, como acabo de señalar, quiénes comandan estas operaciones, quién está al frente de estas operaciones. En las investigaciones que se hacen, entonces se verifica si es que estas personas estuvieron al frente de las operaciones, y si es que, por ejemplo, eventualmente otras personas también intervinieron cuya participación no estaba prevista. Yo he leído el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y realmente yo por ahí he señalado que hay alguna exageración, porque si uno lo lee, Ujú, digamos, en su conjunto, es como si el Perú fuera un país violento, la policía fuera ujú. absolutamente violenta, y eso no es así, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un buen informe, la Policía Nacional lo toma como insumo para mejorar en sus operaciones, pero quiero decir algo bien importante. Ujú. Digamos, en las conclusiones del informe, las conclusiones del informe y todo lo que se menciona en el informe es totalmente compartido, antes de que yo llegue a ser ministro, por la Policía Nacional del Perú. En este tiempo, eh,
no sé si para superar aquello que dicen que no tengo experiencia en el sector interior, Ujú. he leído muchos documentos operativos de la policía, todas las reglas que es necesario leer para conocer no solamente a la Policía Nacional, sino el sector interior. Este es un reto que a lo largo de toda mi vida he hecho en todos los lugares donde he tenido cargos públicos Ujú. importantes, ¿no? Porque Ujú. mi vida ha oscilado entre a veces asumir cargos públicos importantes, después trabajar como abogado de manera libre, he tenido sueldos pequeños, sueldos medianos, sueldos altos, y bueno, mi vida ha sido un vaivén, y estoy orgulloso de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, pero yo tengo un método de trabajo. Ujú. Ese método de trabajo, en los diversos puestos que he ocupado a lo largo de mi vida profesional, pues me han dado buenos resultados y son los que aplico. Eh, Ahora lo que dije en la comisión permanente, por ejemplo, la Policía Nacional que ustedes ven es la Policía Nacional que yo he heredado, que tiene problemas, pero que están haciendo un gran esfuerzo los propios comandos policiales para salir adelante, para remontar todos estos Bien. problemas. Ujú. Estamos haciendo un plan de modernización de la Policía Nacional que presentaremos, cuyos resultados presentaremos el 15 de febrero sí o sí, Ujú. promesa. Promesa del presidente de la República, promesa nuestra, por supuesto, ¿no? Que se basa no en las ideas pues, del ministro Eliche, de ninguna manera, ni del ministro anterior, ni sino en un trabajo que ya la Bien. Policía Nacional había hecho, que es el famoso, el ya conocido Plan Mariano Santos al 2030, que internamente lo conocen como MS30, perdón, Ujú. porque si algo hay en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior es una fiesta de acrónimos, es decir, una serie, ¿no? Siglas y acrónimos. Pero en fin, lo Ministro, cierto es que sí, sí. el MS30, yo ya también ya me estoy acostumbrando, el MS30 es la base de este trabajo, pero se ha incorporado de manera intensa la Bien. participación de instituciones de la sociedad civil, pero hay algo muy importante. Ah, el otro día, participando de manera virtual en una de estas reuniones, me quedé gratamente sorprendido al observar el nivel de compatibilidad entre las propuestas de la Policía Nacional y de las organizaciones de la sociedad civil. Realmente Ujú. es impresionante. Ujú. Ujú. Eso nos alienta para considerar que realmente nuestro país tiene esperanza, no puede salir adelante. Ef- Acá hay gente que piensa, gente con buenas intenciones, gente que quiere hacer las cosas bien, Y, y esa gente es reunida en el momento indicado y en el lugar indicado, yo creo que podemos hacer grandes Bien, cosas. y vemos efectivamente que la policía siempre tiene profesionales de primer nivel. Yo le De preguntaba, primera. sí, yo le preguntaba precisamente sobre este tema de noviembre, porque Manuel Merino de Lama ha dicho que usted va hacia la censura. Él no quedó contento, Bueno, pero evidentemente el señor A Merino Manuel de Lama Merino estuvo yo no he metido mencionado al en congresista Manuel noviembre, Merino en mi intervención, yo no lo he mencionado. pero él ha declarado, Lo que pues. pasa es que plantearon el tema, alguien preguntó, algún congresista, no recuerdo, o alguna congresista, ¿cuál es la diferencia entre lo que sucedió en noviembre y en diciembre? Entonces lo que yo dije es que son hipótesis diferentes. Primero, el componente de la movilización es diferente, ¿no? Los Bien. jóvenes, llamados los jóvenes del Bicentenario en noviembre, y en diciembre claramente, ¿no? Los trabajadores agrarios, un conflicto agrario. Perfectamente, digamos, si se quiere, no sé, Bien. precisado, ¿no? Bien. Entonces, ahora, Lo pero decía las por las hipótesis, declaraciones de Manuel Merino, sí, ministro, sí, sí, es por lo que eso, él ha las dicho, ¿no? hipótesis de trabajo son que en esta movilización de noviembre, los jóvenes en las calles, ¿no es cierto? Ha habido, o sea, ya yo no lo digo como ministro, en ese momento yo no era ministro, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la cantidad de gas irritante que Bien. se arrojó sobre Claro, los manifestantes, evidentemente, ¿no es cierto? evidentemente. Las muertes lamentables de estos dos chicos, ¿no? Los heridos que hay, en fin, Bien. eso, yo ahora que conozco más la Policía Nacional, que me he internado, digamos, en su funcionamiento, en su dinámica, en su organización, que conozco a quienes comandan la Policía Nacional, no puedo imaginar que un grupo de policías tome colectivamente la decisión de actuar de esa manera. O sea, los policías, claro, hay algunos irresponsables que actúan por su cuenta, ¿no? Y esos son los que, digamos, manchan a la Policía Nacional del Yo le Perú, quiero, sí, pero, pues, por favor, si me dejas sí, terminar. Entonces, la hipótesis es que alguien podría haber dado órdenes. Yo no he aludido ni al congresista Merino, que en ese momento ejercía la presidencia de la República, ni a nadie. Estas son cosas que tiene que bien. investigar el Ministerio Público. En el caso de La Libertad y de Ica ha sido diferente, ¿no es cierto?
Ya Sin duda. ahí, bueno, la policía, ustedes la han visto, ha habido bastante prensa, ¿no? Por ahí salió un par de disparos o un disparo o dos disparos, no sabemos todavía porque también lo está investigando el Ministerio Público, que han terminado con la vida de un menor de edad y de dos jóvenes, ¿no? El señor Muñoz y Tomás, que falleció también Ministro, en tenemos, eso entonces está él se claro, dio por sí, aludido, pues, pero yo no tengo, ya, yo no he hablado de él, ni siquiera estaba pensando en él, así que clarísimo, creo que clarísimo. es un error. Yo quería preguntarle a propósito de los buenos policías y si hay también excesos. Ha estado circulando esta foto pues en redes sociales de un caso que fue sonado, ¿no? De una mujer en Guarmey que irrumpen en la reunión pues de su cumpleaños y le toman una foto Sí, fichada con una torta, con su torta. O sea, ¿esto es necesario? acabo de ver, antes estaba acá, porque mi equipo empezó a hacer acá una operación, ¿no? De actualización y estaba viendo justamente eso. El Viceministerio de Seguridad Pública ya está al tanto de esto y está empezando a actuar. Vamos a pedir la información al Comando de la Policía Nacional porque estas cosas pues no pueden suceder hasta donde he visto. Vamos a ver qué cosa ha sucedido en realidad porque no tengo la información completa, pero si se trata, la policía puede detener a una persona, pero de ninguna manera podemos tolerar tratos humillantes, que aparentemente es lo que ha sucedido, pero vamos a ver, Bien. vamos a ver. Ujú. No tengo información suficiente, no me atrevo a dar o a concluir en algo definitivo, ¿no? Tenemos un minutito, ministro. Yo le quería preguntar precisamente lo que usted hablaba con con miras a una reforma. En medio de todos los cambios de ministros que se dieron, el presidente Francisco Sagasti había anunciado que Servir entraba un poco al área administrativa, las unidades administrativas donde a veces pues es donde se ha visto actos Mire, de corrupción. no va a ¿Eso va a ser tan continuar? fácil como, sí, no va a ser tan fácil como pensábamos. No hay suficientes gerentes públicos disponibles y además las reglas del Estado peruano es un Estado que se ha burocratizado en exceso. Tenemos reglas en exceso. Si esas reglas hubiesen servido para que el Estado empate mejor con la ciudadanía, pues bienvenidas esas reglas, pero no ha ocurrido así, ¿no? Es decir, la ciudadanía no está satisfecha con la performance del Estado. Entonces, algo está mal. Muchos requisitos, muchas reglas, etcétera, etcétera. Eso va a impedir que inmediatamente pongamos, digamos, podamos aplicar como queríamos este sistema, pero ya hemos detectado algunos gerentes públicos y también ya hemos definido algunas zonas clave de la gestión de las finanzas, la administración de la Policía Nacional, donde estos gerentes deben entrar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el hospital, ¿no? Ujú, ujú. El hospital que en marzo se va a inaugurar la ampliación. Esta no es una obra, por supuesto, de este gobierno de transición y de emergencia, no viene de gestiones anteriores, pero sobre todo es una obra de la propia Policía Nacional, ¿no? Que quiere un buen hospital y probablemente va a ser uno de los mejores hospitales del Perú, pero tiene que funcionar bien, tiene que funcionar sano, ¿no? Y para eso, bueno, va a haber una interacción entre la policía, por supuesto, su Perfecto. hospital, pero también gerentes que le pongan, digamos, una nueva nota, unas nuevas características a este tipo de gestión. Ministro José Liche, ministro del Interior, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte en su gestión. Nosotros vamos a Gracias a continuar, ustedes. a usted gracias, vamos a continuar con Fernando Carbón, ex ministro de Salud, por supuesto, para comentar cuál es la situación ahora mismo tan compleja que estamos viviendo. Estamos hablando de todas estas medidas que se toman precisamente para poder contener un incremento importante de contagios de COVID. Doctor Carbone, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo a todo el país. Bueno, hemos iniciado estas medidas, ¿no? Como veíamos, este toque de queda adelantado, toda esta suerte de aforos controlados, restricciones para los domingos, según también el nivel de contagios en las regiones. ¿Son las medidas adecuadas? Yo siento una contradicción entre las imágenes que ustedes han mostrado hace poco en el Agustino, donde no solamente había una gran circulación de gente en vehículos, en la calle, sino gente comiendo en restaurantes, en negocios, con mal uso de medios de protección. Las medidas que se han tomado son similares a las de otros países donde hay comportamientos distintos según la región del país se trate. Recuerden lo que pasó al inicio con el país. Cuando empezó el problema se focalizó primero en Lima metropolitana, pasó a la selva, sobre todo a capitales de la selva,
de ahí al norte, pasó por el centro del país y terminó en el sur. Es decir, se produjo una elevación de casos de todo tipo, según regiones diferentes en diferentes momentos. Por lo tanto, lo que ahora se quiere, combinando capacidades de atención y número de diferentes casos contagiados, hospitalizados, de necesidad de casos de camas de cuidados intensivos, calificar a determinadas regiones, como se ha señalado, en riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto y ya riesgo extremo. Pero lo que nos han mostrado ustedes hoy, y si eso sigue los siguientes días y siguen comportamientos de riesgo, nos van a llevar a todos a una situación de extremo. Ojalá que no suceda. Parece, doctor Carbone, que hay un componente, lo comentábamos ahora con el ministro, lo venimos comentando con los invitados últimamente, que claro, que el foco tiene que estar ahora, por supuesto, por el lado de la fiscalización, pero con una sociedad que está haciendo poco caso, al parecer, como nos está ocurriendo, la cosa se puede complicar, porque incluso en la primera parte, de repente, pues, qué sé yo, por el propio miedo a la enfermedad, se podía ver una respuesta de la población un poco más de colaboración. Acá lo que estamos viendo es permanentemente mascarillas caídas, ya estamos observando lo que está ocurriendo en estas primeras horas de toque de queda. Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil tener que incidir en este caso en el comportamiento de la ciudadanía, porque contra eso a veces puede ser difícil pelear. No solo qué difícil, señor Chávez, sino qué triste. ¿Por qué? Porque luego esas personas, sobre todo las más jóvenes, son las que vemos en las puertas de los hospitales pidiendo balones de oxígeno, camas de hospitalización, camas de cuidados intensivos, y ninguna va a reconocer, bueno, yo salí, me arriesgué, fui al río, fui a la playa, fui a una fiesta COVID, fui a comprar, salí a pasear, estuve con amigos jugando fútbol, no usé la mascarilla. Nadie reconoce eso. Lo único que en el momento reconoce es que necesita la ayuda, no probablemente para él, sino para alguien mayor al que él ha contagiado. El INEI en junio del año pasado reveló dos cifras muy importantes. 37% de todos los hogares peruanos, 37% tienen adultos mayores de una o dos generaciones, padres, abuelos, tíos, y gente joven, que es la que mayormente sale. Pero en las ciudades, en las urbes, en las metrópolis como Lima, eso sube a 47%. Y eso le confirma a usted lo que hemos venido advirtiendo todos, el tema del contagio familiar. Los jóvenes salen, se exponen, algunos por necesidad. En ese caso lo entendemos, pero otros es por necedad. ¿Quién es el que se enferma grave? El adulto mayor. Ese es el que va a necesitar de un hospital o de servicios que, si aumentan los casos en demasía, no los vamos a encontrar. Entonces, eso es muy triste como fruto de conductas poco responsables y además poco solidarias con las personas mayores de nuestras familias. Claro, ahora tenemos 1.533 pacientes internados en UCI y ya se ha visto que se está aplicando pues un criterio lamentable, ¿no?, de recibir en UCI primero a quienes tengan posibilidades de supervivencia, que no es lamentablemente, o estas estadísticas bajan dramáticamente en los casos que usted señala de los adultos mayores. Sí, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Han empezado a ingresar a las UCI los que lo necesitan. Quiere decir que no hay solo COVID. Hay infartos, hay accidentes, hay quemaduras, hay comas, hay problemas de cáncer descompensados. En pocas palabras, las unidades de cuidados intensivos han regresado un poco a atender a quien lo necesita. Hubiera sido inhumano poner un letrero, ¿no?, en donde hay camas de cuidados intensivos diciendo, disculpe, las tengo que reservar para los casos COVID que van a aumentar porque hay una serie de conductas de riesgo que estamos viendo en el mes de diciembre. Eso no se puede hacer. La cama UCI es para quien la necesita. Pero hay otro factor importante. La cama UCI física, ya sea electrónica, digital o mecánica, más el ventilador, más los monitores, más las bombas de infusión, el equipo de diálisis, es decir, todo el equipamiento de una cama UCI
se puede producir en un lapso razonable de tiempo si lo encuentras en el mercado y adquirirlo y traerlo. Pero el equipo humano, que tiene que ser equipo humano para cierto número de camas, que tiene que rotar cada 8 horas, porque es un desgaste brutal, que llevan incluso equipos trabajando meses sin parar. Eso es lo que tenemos y no tenemos más, porque esos especialistas se forman, enfermeras, médicos, técnicos, personal de apoyo, se forman en años, no se forman en meses. Entonces es muy limitado el aumento de camas que puedes hacer con el volumen de personal que tenemos. Y ojo, que en muchos casos han estado ayudando evidentemente no solo los ya recibidos como especialistas, sino especialidades similares como anestesiólogos, han estado ayudando los residentes, que son quienes están en formación, pero así con todo, el número es limitado. Así es, así es. Ahora, tenemos pues pocos instrumentos de seguimiento, ¿no? Que por obvias razones, en términos de las limitaciones que tiene el Perú en términos pues de ciencia, tecnología y demás, pero su observación de las cifras le dicen que esto que estamos pasando en parte es por la virulencia de la nueva variante. No, la nueva variante no es más virulenta que la anterior. Lo que hace es que contagia más. No es más agresiva en términos de la enfermedad que produce. Así es. Pero si contagia más, vamos a decir, si antes contagiaba a 10, voy a usar cifras arbitrarias, ¿no? Supongamos que contagiaba a 10 y de esos 2 terminaban en el hospital y 1 en cuidados intensivos. Si ahora contagia a 30 o 40, termina más cantidad en las hospitalizaciones y más cantidad van a necesitar cuidados intensivos. Es un tema simplemente matemático. Si infecta y contagia a más personas, más van a necesitar hospitalización y de esas que se hospitalicen, más van a necesitar unidades de cuidados intensivos. Ojo, la cama de cuidados intensivos no se usa 14 días, que es lo que dura en promedio la enfermedad leve o moderada sin problemas. Se puede usar meses. Así es. Se puede usar meses, semanas, no se desocupa. Entonces pueden ir aumentando los casos y las camas siguen ocupadas. Además de lo que ya he mencionado, que están ocupadas por otros problemas de salud a los que no les puede cerrar humanamente la puerta porque también lo necesitan. Por eso también mucho cuidado. En unidad de cuidados intensivos y en camas de cuidados intensivos no se habla de lista de espera. Hay gente que está esperando la cama. Pero si hay gente que está esperando el día de ayer y hoy día llega alguien que está mucho más grave, no porque alguien le esté esperando ayer, no le voy a dar la cama al que hoy día llegó que está más grave. Por eso es que no hay lista de espera. Lista de espera es para las consultas, para los análisis, para tratamientos sofisticados. En cuidados intensivos y en camas de cuidados intensivos te guías de otros principios. Dramático lo que nos narra, doctor Fernando Carbone, gracias por estar con nosotros. Volver a la recomendación. Si la sociedad no pone de su parte en una circunstancia como esta, no hay autoridad que los vaya a arrastrar y encerrar en sus casas. Vamos a pasar, vamos a cambiar de información, es cambiar y siempre en lo mismo en realidad, porque seguimos con Elena Conterno, presidenta de IPAE. Se acaba de celebrar CADE Ejecutivos, por supuesto en una circunstancia muy peculiar. Elena, buenas noches. Siempre CADE es motivo de reunión, es motivo de pensar el país. En circunstancias normales habría sido también un CADE electoral, ¿no? Y ahora evidentemente todo está marcado por la pandemia y qué cosa va a quedar del Perú de aquí en adelante, la economía del Perú, el incremento de la pobreza que ya se ve dramático. Realmente el país va a tener que trabajar muy fuerte para poder recuperar pues los niveles incluso que tenía antes de la pandemia. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, los retos que enfrentamos como país, tanto a nivel económico y social que señalas, y también a nivel institucional, son muy grandes.
Hemos tenido pues de martes a jueves el CADE de ejecutivos, ¿no? Dadas las circunstancias, 100% en línea, en que justamente hemos reflexionado sobre esos temas, ¿no? Hemos tenido a Julio Velarde, a Waldo Mendoza, el presidente del BCR, el ministro de Economía y Finanzas, hablándonos de las perspectivas económicas, de cuándo se recuperaría el crecimiento, la mayor lentitud en recuperar el empleo y también en volver a los niveles anteriores de pobreza, ¿no? Y sobre los temas sociales también hemos tenido a Carolina Trivelli y a Liliana Rojas, ¿no? Importantes economistas peruanas, también hablando sobre el tema de la anemia, la informalidad, la importancia de las reformas estructurales, la relevancia de garantizar condiciones mínimas, servicios básicos, digamos, de educación, de salud, de seguridad para todos los peruanos que lamentablemente aún pues en muchas zonas todavía no son de la cobertura y calidad requeridos, ¿no? También hemos hablado de los temas institucionales, ¿no? De cómo fortalecer nuestra democracia, ¿no? Llamando la atención de que 4 millones de personas deciden su voto en la cola, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que combatir eso? Y tenemos que hacer un voto responsable, informándonos, ¿no? Entonces hemos abordado todos estos temas y te puedo comentar más detalles, ¿no? Y puntualizar sobre tu comentario del tema electoral. Tendremos un bloque electoral que viene los días 17 y 18 de febrero, ¿no? Vamos a invitar a los 4 candidatos con mayor intención de voto, ¿no? Como siempre lo hemos hecho antes de un proceso electoral, para que presenten pues justamente sus propuestas, ¿no? Y puedan debatir entre ellos y que también colaborar pues a que los ciudadanos se informen de manera adecuada. Aquí usted levanta una bandera, en fin, esto está lleno de banderas rojas, pero levanta una bandera que llama la atención, esta suerte de desfase entre lo que se espera, porque Julio Velarde habló del tema de las perspectivas de crecimiento, de recuperación del crecimiento, pero usted señala bien que el empleo puede tardar un poco más en reengancharse. ¿Cómo se ve esa dinámica? ¿Cómo se ha concluido en torno a esa dinámica? Bueno, es lo que señalaron, digamos, en puntualizando pues que efectivamente, ¿no? A nivel del PBI lo que se espera es que probablemente a inicios del año entrante, ¿no? Se recuperen los niveles prepandemia, pero el nivel de empleo iba a demorar un poco más, ¿no? Probablemente esta pandemia, esta situación tan difícil, pues, por un lado, pues, ha implicado ajustes, digamos, y tratar de optimizarse, ¿no? En las empresas y que, digamos, y por otro lado, pues empresas que probablemente también han dejado de operar, ¿no? Además, a pesar de que también hay unas que han surgido, ¿no? Aunque increíble que parezca, pero hay pues empresas que han surgido, digamos, también en este contexto. Pero lo concreto, digamos, es que se ve pues que el empleo se va a demorar y también, digamos, recuperar los niveles de 20% de pobreza, ¿no? Lo que se estima es que vamos a haber pasado de 20 a 30%, ¿no? Un retroceso muy relevante y, digamos, no hay estimaciones, pero creo que también nos debe preocupar mucho el incremento de la anemia, ¿no? Sin duda los ingresos de los hogares se han visto afectados, ¿no? Y eso puede tener implicancias en la anemia, que ya era un problema. Ya 4 de cada 10 niños tenían anemia, pues en esta circunstancia pues es preocupante cómo estemos y la especial relevancia de redoblar esfuerzos en ese sentido. De repente, Enrique, comentándote sí. Otro de los ejes, digamos, de las discusiones de CADE, fue todos estos conceptos que se vienen discutiendo a nivel mundial sobre el rol de la empresa en la sociedad, ¿no? Y cómo se viene poniendo énfasis en que las empresas, digamos, más allá de generar utilidades, tienen que cumplir un propósito que beneficie a la sociedad y tienen que generar valor para sus distintos grupos de interés. Hemos tenido la fortuna de tener a los gurús mundiales en estos conceptos, tanto Rax Sisodia, que habla del capitalismo consciente, como Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, hablando de capitalismo de grupos de interés, a Jay Cohen, que es el creador de las empresas B, ¿no? Entonces hemos justamente podido escuchar, y luego hemos escuchado empresas peruanas, ¿no? Que ya están aplicando estos conceptos. Por un lado, un caso de una empresa agroindustrial, ¿no? Y cómo, digamos, un mensaje muy sentido de cómo vivió, digamos, en diciembre estas lamentables manifestaciones, digamos, y bueno, los problemas que vimos, y digamos, cómo queda más convencido de que tenemos que trabajar juntos con los trabajadores, generar valor para todos,
y ese esfuerzo, ¿no? Ese es un foco también, de preocupación. Precisamente quería también preguntarle al respecto, porque, claro, de un lado, con el tema agroexportadores, queda evidentemente claro que se puede estar dañando pues un foco o un motor, como decía Gianfranco Castañola, de la economía, pero por otro lado uno se pregunta si realmente se ha hecho este esfuerzo introspectivo por parte del sector de si se pudo hacer más en torno precisamente al entorno, ¿no? Como usted lo señala. sí, creo que siempre se puede hacer más y creo que es la reflexión, digamos, que hay en el mundo entero, pero también creo que hay que ser claros, ¿no? De que el problema de la agroindustria, digamos, más que el problema de un 19% o un 20% que estaba adecuadamente empleado en un régimen formal y casi igual al general, era ese 80%, digamos, de trabajadores en la informalidad, un uso de servicio inadecuado, ¿no? Y lo que necesitamos, digamos, dado el problema, era fortalecer ahí, fortalecer la fiscalización de ese 80%, ¿no? Y que ese 20% que sí estaba adecuadamente empleado, pues no se reduzca, ¿no? Entonces, yo lamento, digamos, esas decisiones que han tomado de maneras apresuradas y que no van al problema, ¿no? No enfrentan el problema. Hacer ya digamos, la economía en general muestra, ¿no? Y hay los estudios de Grade también que lo demuestran, que las rigideces, digamos, del mercado laboral finalmente desprotegen a una gran masa de trabajadores. Y en Perú tenemos 70% de trabajadores desprotegidos. ¿Por qué? Por esas rigideces. De hecho, Liliana Rojas, ¿no?, que es una de las economistas peruanas más prestigiosas del mundo, ¿no?, resaltó, ¿no?, que tenemos que ser claros y ver que realmente si queremos que aumenten las contrataciones, tenemos que flexibilizar la normatividad laboral. Las empresas tienen que tener la capacidad de agrandarse y achicarse en función de cómo viene la economía, que es incierta, que es cambiante. Digamos, si queremos pues que realmente mantener la competitividad. Creo que hay que tener en cuenta que la mejor y más duradera estabilidad de los empleos la da es ser competitivos. Porque en otros países están buscando ganarse los mercados que tienen los productos peruanos. Pero si queremos que esos mercados ganados se mantengan en Perú, tenemos que ser competitivos y, como resaltó Liliana Rojas, pues poder agrandar, poder achicar según las circunstancias. Creo que el reto, digamos, de todos, ¿no es cierto?, es, oye, ¿cómo protegemos a ese 70%? Muy bien. En el caso de la agroindustria, ¿cómo protegemos a ese 80%? Gracias, Elena Conterno. Seguramente la discusión sin duda va a seguir y va a aterrizar en la dimensión electoral en la segunda parte. Lo bueno en medio de todo es que tendremos segunda parte de CADE con este febrero electoral. Gracias Elena Conterno por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora sí con Jorge Nieto, candidato al Congreso por Victoria Nacional. No se muevan. Jorge Nieto es cabeza de lista parlamentaria por Lima en Victoria Nacional. Le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Jorge? Un gusto verlo. Igualmente, Enrique, un gusto también para mí, por doble motivo. Un gusto verlo también. Así es. Lo primero que le tengo que preguntar es, estuvimos preocupados con la noticia, ¿no?, que usted pues estaba pasando también por el proceso de COVID. ¿Cómo fue eso y cómo ha salido de ese trance? Bueno, me tocó en el día 284 de los 305 o 306 días que llevamos de emergencia sanitaria. Tuve una cautela extrema durante todo ese tiempo, pero en algún momento he tenido que tener algún descuido y finalmente me ocurrió el contagio. Entonces todo el cuidado previo pues es como si no hubiera sido. Al comienzo muy preocupado también al ver la cara del médico cuando me informó el resultado positivo de la prueba, porque en mi caso tengo pues un poco de obesidad y también padezco de diabetes, entonces mi pronóstico no era muy bueno porque tenía varios boletos de la rifa comprados, pero felizmente mi cuerpo ha reaccionado bien, he terminado finalmente siendo del
sector de gente de la humanidad que son asintomáticos y hemos finalmente superado la enfermedad siguiendo las indicaciones de amigos médicos muy cercanos, muy queridos y muy generosos que han podido ayudarme en este trance, y ahora estamos ya fuera del asunto y con la conciencia de que después de recibir la noticia favorable de que el examen molecular había salido negativo, recién me doy cuenta de la enorme tensión que significa tener a ese virus encima y la posibilidad de que este se despliegue y eventualmente convertirse uno en ese 2.5%, 3% de seres humanos que terminan en la muerte. Entonces, efectivamente, es un contento porcentaje. de estar con usted conversando, Enrique. Así es. Bueno, pero entonces para terminar con eso, fue asintomático, no hubo prácticamente síntomas. Prácticamente no hubo síntomas, no hubiera ido al examen si no hubiera sido por una rutina de exámenes y ahí fue cuando me enteré que tenía el virus. Una tensión extrema con el no poder estar cerca de mi niña que tiene un poco más de un año, de mi hijo de 15 o 16 que cumplió años, de mis nietas. Es complicado, es una cosa muy desagradable, muy dolorosa, pero ya hoy día puedo estar tranquilo y tener los afectos que siempre he tenido por todos ellos. Claro, la realidad familiar y afectiva de Jorge Nieto es transgeneracional por ese lado. Tiene hijitos chiquitos incluso, como nos está recordando ahora. Cuéntenos, George Forsyth sigue encabezando la encuesta de Datum, se espera para el domingo la encuesta de Ipsos, podría no haber mayores novedades por ese lado, es esta punta, digamos, clara, pero no extraordinaria, ¿no? En términos porcentuales. ¿Cómo lee este futuro inmediato de la candidatura que usted acompaña? Bueno, tenemos desde el punto de vista de la candidatura presidencial una ventaja considerable. Estamos hablando de que el candidato nuestro tiene el doble, un poquito más del doble de su segundo perseguidor, de modo que estábamos hablando de ventaja considerable. Claro, hay un elemento que es real. 50% de la población no tiene decidido su voto y no sabe por quién. Y entonces el esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con la capacidad, la necesidad de expresar a ese segmento de la población, de colocar los temas de nuestra agenda de modo que se entienda que tienen que ver con una resolución sustantiva de los problemas del país y que tenemos una opción de gobierno, porque no estamos hablando solamente de una candidatura, estamos hablando en general de una oferta de gobierno que permite enfrentar los problemas del país con solvencia y con capacidad. Ahora mismo hay críticas contra Forsyth por la decisión de no aceptar los fondos de publicidad electoral. Se suponía que, bueno, el Estado iba a asumir buena parte, ¿no?, de esta responsabilidad para, entre otras cosas, evitar o bloquear las posibilidades de los aportes electorales que ya sabemos en qué han tenido al país en los últimos años. ¿Por qué se niega finalmente a ese aporte o a esos fondos electorales y dice que más bien hay que invertirlos en la pandemia? ¿No puede ser interpretado como un gesto populista ese? Bueno, en primer lugar es normal que se le critique y con dureza, de una forma muy áspera, a veces también de una manera excesiva e injusta. Porque si comete un acierto, son otros los autores, pero si comete un error, son solo los suyos. Y en relación al tema que usted menciona, lo que está haciendo la propuesta de Victoria Nacional es declinar un derecho para llamar la atención sobre un problema. ¿Y cuál es el problema sobre el cual queremos llamar la atención? Necesitamos concentrar todos los esfuerzos en el combate a la pandemia. Y necesitamos hacer todo lo necesario para que los ciudadanos peruanos, hombres y mujeres, tengan la mejor atención, tanto los que padecen hoy día la enfermedad como la consecución de las vacunas que están en un proceso complicado de negociación. Hoy día hemos escuchado algunas noticias alentadoras después de varios meses en los cuales se nos dijo que habían avances que la verdad no existían, pero entonces estamos llamando la atención sobre el tema, sobre el hecho de que necesitamos concentrarnos en ese punto. Y uno puede decir que es una propuesta demagógica,
pero en realidad si uno se coloca en el pellejo del candidato presidencial y de los candidatos al Congreso, renunciar a la única posibilidad que se tiene de tener acceso a los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, es realmente una decisión muy complicada, muy valiente, y diría que es una apuesta nuestra arriesgada, porque vamos a tener que multiplicar esfuerzos para encontrar otros canales que de alguna manera, no le voy a decir sustituyan, porque eso es imposible, pero que de alguna manera nos permitan acceder a la sociedad, a los ciudadanos, para llevarles nuestra propuesta. Creo que me está dando entre líneas que probablemente dentro del partido hubo cierto debate, ¿no?, en torno a esta decisión, pero efectivamente, ¿cómo van a suplir entonces esa falta de presencia en la televisión? Con trabajo, con imaginación, haciendo lo que estamos haciendo todos los días, combinando este medio, por ejemplo, que es muy útil para conversar con los distintos sectores del país. Yo tengo múltiples reuniones diarias a través del Zoom, pero también tengo, especialmente en las mañanas, muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, conversaciones a través de las decenas, cientos de radios locales que hay en todo el país, y también en Lima, en las 4 zonas de Lima, radios que desde muy temprano están dando noticias, informando, convocando, invitando, y a las que generalmente vemos con cierto desprecio, pero que sin embargo tienen pues una llegada, un alcance con el ciudadano que nos permite estar sobre todo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, haciéndoles llegar nuestra voz, nuestra propuesta, nuestra iniciativa. De modo que solamente hay la receta del trabajo y de la imaginación, querido Enrique. Nosotros, Jorge, hemos conversado a lo largo de los años en distintas circunstancias, bajo los distintos puestos que usted ha ocupado, cuando ha estado de un lado la trinchera, del otro. Sabemos que usted tiene, digamos, líneas muy claras, ¿no?, de hacia dónde debería ir el país, un país que no es nada fácil, por supuesto. Y en contraste, pues, se dice que el candidato Forsyth le falta experiencia, que era una suerte de envase vacío, dicen sus críticos, listo a ser llenado. ¿Por qué usted se suma a esta campaña? Usted acaba de decir que esto es una oferta de gobierno, en realidad más que una candidatura presidencial. ¿Por qué se suma a ella? ¿Cuál va a ser el acento de un eventual gobierno de Victoria Nacional? Es una oferta de gobierno, además de ser una candidatura presidencial y además de tener también candidaturas congresales como la mía propia, que voy con el número 1 en la lista de Lima de Victoria Nacional. ¿Por qué me sumo? Primero, porque hay que estar presente en una hora muy difícil para el país. No es solamente la pandemia, a veces nos concentramos en lo que es más inmediato, más urgente. No es solo la pandemia o sus consecuencias, un gran desempleo de millones de peruanos, y al mismo tiempo la aparición, por primera vez en mucho tiempo, lo he podido constatar en mi visita a las zonas más pobres de la ciudad, la aparición después de mucho tiempo de hambre. Hoy día vuelve a funcionar nuevamente con más vigor, no es que hayan dejado de funcionar, pero con más fuerza, con más vigor, con más interés, los comedores populares. Y eso significa que los hogares no están teniendo todo lo necesario para poder enfrentar la situación. De modo que hay esta urgencia que nos copa, que nos llama la atención, que es lo que tenemos que atender de una manera urgente y con planes de acción inmediato, como los que estamos proponiendo en nuestra oferta de gobierno. Pero también es, y eso lo olvidamos generalmente, querido Enrique, también es el hecho de que el mundo está cambiando, que se está desplegando la 4ª revolución industrial, que se ingresa con mucha fuerza a la economía del conocimiento y a todas las demás secuelas que tienen que ver con esta gran transformación. Y eso va a suponer en el mundo y en el Perú la destrucción de cientos de millones de empleos, empleos en los cuales nuestra economía es pródiga. Y al mismo tiempo que se produce esa destrucción, se abren inmensas posibilidades para nueva empleabilidad en el mundo y en el Perú, a condición de que nuestra fuerza de trabajo, ese bono demográfico, esa mayor población joven que vamos a tener en el país durante los próximos 15 o 20 años, encuentre la formación de calidad que le permite ingresar con capacidades, con condiciones de competir a la economía del conocimiento. De modo que un momento así de dramático, con la presión inmediata y la urgencia del hambre, del empleo, de la salud, de la vida y de la muerte, y al mismo tiempo
una transformación de época en el mundo con varias crisis. He mencionado la de la transformación económica de la cuarta revolución industrial, pero podemos mencionar también el hecho de que el planeta está hackeado en su salud ambiental y que estamos en la posibilidad de ingresar a un momento de no retorno que va a amenazar la vida de la Tierra y con ella toda forma de vida en el planeta, incluyendo la vida humana. En ese contexto, alguien que tiene una vocación política tiene que estar presente. Hubiera sido cómodo para mí, después de no poder lanzar mi candidatura presidencial, replegarme pues en mis libros, en mi familia, en mis afectos, en mis discos, y poder seguir pensando y reflexionando sobre el país y aparecer eventualmente en comentarios en programas como el suyo y en otros, y rehuir la batalla política. Pero hemos decidido no hacerlo. Y uno elige, el político elige las batallas que tiene que dar en el contexto en que se da. Y en ese proceso hemos encontrado con Victoria Nacional y con el candidato George Forsyth un conjunto de elementos compartidos. Por ejemplo, la necesidad de recuperar el Estado para el interés público. Nuestro Estado, usted lo sabe muy bien, está capturado por la corrupción y por distintos tipos de intereses corporativos, grandes, chiquitos y medianos. Bueno, con ese Estado el país no va a tener nunca desarrollo. No voy a relatarle la ignominia que hemos visto de corrupción en los últimos años y sus secuelas. Pero necesitamos entonces rescatar el Estado para el interés. Le repito, Jorge, le repito una pregunta que le hicimos acá al candidato Forsyth y que la viralizaron después. ¿Cuáles son las ideas fuerza para reformar ese Estado? Tenemos diagnósticos en el Perú. Este es un país, a veces se dice incluso inmanejable. ¿Cómo revertir esta situación? Bueno, primera cosa, necesitamos tener esa voluntad política al mando del Estado. Usted sabe muy bien, no voy a hablar de teoría política, pero allí donde hay instituciones en crisis, bloqueadas, con dificultades para poder desarrollar su trabajo, el peso del liderazgo es fundamental para poder revertir esa situación. Mi experiencia, tanto en el Ministerio de Cultura como en el Ministerio de Defensa, es que cuando la cabeza está al mando, tiene una visión clara y es posible transmitirla a los colaboradores de uno y hacerla realidad, entonces las cosas poco a poco comienzan a funcionar. No voy a recordar nuestra actuación como Estado y como gobierno en el verano del 2017, no es necesario. Pero lo primero es liderazgo. Lo segundo es tener claro que se necesitan algunas medidas muy fuertes de manera inmediata. Una propuesta que nosotros tenemos para llevar al Congreso de la República, por ejemplo, es la necesidad de que nuestras instituciones encuentren una arquitectura constitucional razonable. Hemos tenido 5 años, casi 5 años, de conflicto permanente entre el Ejecutivo y el Congreso. Y tiene que ver con dos cosas. Primero, nuestra arquitectura constitucional tiene fisuras. Se discute sobre si constitución o no constitución. El Congreso tiene a la mano un mecanismo perfectamente posible de usar, que no ha querido usar, pese a que muchos, entre ellos yo, hemos insistido en que se use. Existen las leyes de desarrollo constitucional y necesitamos revisar todo lo que tiene que ver con el equilibrio de poderes, las capacidades y potestades del Ejecutivo, las capacidades y potestades del Congreso, para poder darle al país estabilidad política. La razón primera es una arquitectura constitucional mal diseñada. La segunda razón es una élite política que solo piensa en sí misma. Tenemos que sustituirla. ¿Y eso está en manos de quién? De nosotros, los electores. Tenemos que razonar nuestro voto porque lo que está en juego es la posibilidad de que produzcamos una salida del bloqueo político en el que hemos estado en estos últimos 4 o 5 años. Es muy importante. La tercera cuestión tiene que ver con la tarea del Ejecutivo, pero también la tarea del Legislativo, que es tener la capacidad de anticipación en el razonamiento de los problemas. Me explico para que usted lo entienda muy rápidamente y los televidentes también. Hemos discutido hace más o menos 2 meses, un poquito más, la ley para la agroexportación. El Congreso la aprobó casi sin discusión, el Ejecutivo sin chistar le dio pase. Pero advertimos varios, entre ellos yo, que se requería revisar con detalle y con consenso y con capacidades técnicas esa ley, porque tal como estaba ya no estaba adecuada al momento.
fue buena en su momento hace 20 años cuando un sector requería el apoyo y el cobijo de todos a través de exenciones tributarias y de condiciones laborales determinadas para poder desarrollar un sector. Ese sector se desarrolló con mucho éxito. Hemos logrado presencia en mercados internacionales que era muy difícil pensarlo hace 20 años, pero requerimos ya dar pasos adelante en el asunto. No se hizo así, no se actuó con anticipación. Si se hubiera hecho, hoy tendríamos una ley mejor, hubiéramos escuchado a todas las partes, hubiéramos tenido todos los elementos técnicos sobre la mesa y no hubiéramos tenido el espectáculo de ver a un Congreso razonando sobre las rodillas, borroneando soluciones, tachando cosas y haciendo finalmente malas cosas. Entonces, en tercer lugar, necesitamos una política anticipatoria. Ambas cosas, política anticipatoria y construcción de estabilidad, nos pueden dar la gobernabilidad que el Perú necesita para poder tener su desarrollo económico, político y cultural. Usted me ha dado varias ideas fuerzas. Efectivamente, tenemos que despedir el programa, pero le pido la respuesta en un minuto. Usted es muy convincente, ¿no?, en todo este tipo de ejemplos, pero vuelvo a la situación que el Perú es un país presidencialista inevitablemente. ¿Por qué Forsyth va a ser un buen presidente? Porque va a tener un buen equipo. Y vamos a estar con él muchos que tenemos experiencia en la capacidad de conducir el Estado. De modo que, le vuelvo a repetir, tenemos un candidato presidencial joven, pero que tiene una virtud, escucha, y se está rodeando de mucha gente, no hablo de mí, sería una inmodestia grosera, pero se está rodeando de mucha gente que tiene competencias y capacidades, y en su momento, y en el momento de las crisis y de las decisiones, vamos a estar ahí para que se encuentren las mejores salidas para el Perú. Bien. Jorge Nieto, muchas gracias. Un gusto reencontrarnos con usted. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana en Cara a Cara. Estamos teniendo programas bien intensos y seguramente van a ser más intensos en las próximas semanas. Sigan ustedes, si quieren, como siempre, les doy la opción que tienen si quieren seguir en TV Perú Noticias, y si no, quédense aquí con TV Perú, que sigue, por supuesto, para cambiar un poquito de temática, TV Perú Deportes con Luis Trizano y Carolina Salvatore. Que tengan un excelente fin de semana. No bajen la guardia. Buenas noches.